Sanación con imanes, usando el método Brody-Meyer-Goiz, del autor Jesús Ram. Bienvenido a tu espacio Sanación con imanes. Hoy hablaremos de una de las enfermedades que más frecuentemente aparecen en la población mexicana y latinoamericana, y cómo se puede sanar a través del uso de imanes. Una de las enfermedades más frecuentes en la población mexicana y latinoamericana es la candidiasis, y se estima que más del 80% de las cándidas pertenecen a la Candida albicans. También se sabe que el 75% de las mujeres lo han padecido, por lo menos una vez en la vida, en forma de candidiasis vaginal, y es más frecuente entre parejas en estado de unión libre. La mayor prevalencia de la candidiasis vaginal se encuentra entre mujeres de 40 a 44 años. Si hablamos de recurrencia de candidiasis bucal, el 79% lo representan los hombres y tan solo el 21% las mujeres. Las dos infecciones en órganos sexuales más frecuentes de los mexicanos es candidiasis urogenital y el virus del papiloma humano. En un estudio por entidad federativa demuestra que la mayor incidencia de candidiasis se presentan en los estados de Zacatecas, Nayarit, Tabasco, Morelos, Guerrero, Puebla, Coahuila y Michoacán. La levadura cándida por lo general puede vivir perfectamente en paz entre la fauna intestinal, como por ejemplo las bacterias Acidophilus y Bifidus. Son precisamente estos residentes bacteriológicos que tienen a la cándida bajo control, previniendo su crecimiento excesivo. Cuando este equilibrio se rompe, ya sea por tomar antibióticos en exceso, diarreas prolongadas o excesos en el alcohol, se van a producir lo que es la destrucción de la flora bacteriana intestinal, por una parte, provocando la proliferación de la cándida. Es decir, esta sufre una mutación a su forma patógena. Esto también provoca la agresión a las mucosas intestinales, provocando la hiperpermeabilidad de los intestinos, lo que va a provocar que se pase a la sangre macromoléculas y microorganismos nocivos, que estos van a ser transportados por los leucocitos y van a tener una consecuencia en la inflamación de un emuntorio y su posterior debilitamiento del emuntorio, provocando así la infección bacteriana, como consecuencia en el órgano o el tejido. ¿Se puede confundir los síntomas de la candidiasis crónica con otras enfermedades? Sí, los síntomas de la candidiasis crónica son muchos y pueden ser muy variados. Existen muchas personas con candidiasis crónica que no han sido diagnosticadas y en cambio son tratadas como pacientes hipocondríacos, deprimidos y o ansiosos. Las enfermedades y desequilibrios relacionados con la candidiasis son colitis, síndrome del intestino irritable, artritis reumatoide, lupus, asma, sinusitis, esclerosis múltiple, fibromialgia y depresión y estados de ansiedad. Los síntomas más comunes en pacientes con candidiasis son fatiga extrema, malestar general, dolores de cabeza, distensión abdominal, diarreas o estreñimiento, digestión, ardor estomacal, deseos de comer muchos carbohidratos, dulces, pastas, helados, pan, depresión, irritabilidad, mareo, sensación de resaca, retención de líquidos, algunas alergias, picor anal, congestión anal, ahogo, problemas de uñas, molestias oculares y de oídos. Un punto muy importante que normalmente suele ser ignorado a la hora de diagnosticar y tratar la candidiasis crónica es que su origen suele ser intestinal,
aunque estemos tratando o contemplando una candidiasis vaginal. Cuando la candidiasis crónica prolifera en el intestino, puede cambiar su anatomía y fisiología. Esto quiere decir que puede dejar de ser una levadura y convertirse en un micelio micótico. Se sabe que las cándidas son organismos dimórficos y pueden existir en estas dos formas. Los tratamientos tradicionales médicos, como hemos visto en este tipo de enfermedad, que es provocada por un hongo, ante lo cual estos tratamientos normalmente lo hacen a base de antibióticos antifúngicos, lo que al final va a provocar un mayor daño en la biología del intestino. ¿Qué sugerencia tenemos en el libro digital Sanación con Imanes? Antes de pasar a ver los puntos en los cuales vamos a tratar la candidiasis con los imanes, permítame hacer un pequeño recorrido histórico sobre el uso de los imanes para la curación de varios males y enfermedades que el hombre ha utilizado a través de la historia. Cabe aclarar que no se pretende sustituir el consejo médico. Paracelso, en el año 1500, médico suizo, en la Edad Media atribuyó a los imanes propiedades curativas y los usó contra infecciones, llagas en el útero e intestino. Más tarde, Charcot y Renaud, en el siglo XIX, utilizaron los campos magnéticos para tratar la histeria, con muy buenos resultados. El doctor Claude Bernard, en 1859, declara: la salud de los organismos superiores depende de su equilibrio interno. El físico alemán Werner Heisenberg, basado en la física cuántica, dio una explicación detallada del cambio molecular de Weiss en 1927. Ya en 1970, el doctor Richard Brodie-Meyer logró la medición de los polos magnéticos, deduciendo que solo se generan disfunciones en los órganos que sufren distorsiones del pH, es decir, está presente la acidosis o la alcalosis. De acuerdo a la ley universal de cargas, la carga positiva y la carga negativa, la despolarización debe conseguirse aplicando un campo magnético de polaridad contraria a la del campo bioenergético producido patológicamente en el organismo, para atraer los iones de hidrógeno o los radicales libres de polaridad contraria hacia el exterior del organismo. Esto fue lo que descubrió el doctor Richard Brodie-Meyer. El doctor Richard Brodie-Meyer descubrió que el uso de imanes podía potenciar de forma más eficiente el método de diagnóstico a través del principio de respuesta muscular inteligente, o los verticales, es decir, descubrió que se podía hacer un diagnóstico por medio de colocar el imán norte o negativo en ciertas áreas del cuerpo que tenían alguna alteración, y observó que la respuesta del cuerpo era a través del hemicuerpo derecho, es decir, la pierna derecha, desplazándose hacia afuera o contrayéndose hacia adentro. Y así nació el método de diagnóstico, lo que hoy conocemos con el nombre de rastreo o testeo. En la Ciudad de México hablando sobre biomagnetismo. Doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico y un tratamiento de un paciente con esa técnica? Mira, el diagnóstico se hace por medio del acortamiento del hemicuerpo derecho, que eso es lo que descubrió el doctor Richard Brodie-Meyer. Cuando hay una distorsión de pH y ponemos un campo magnético de más de 1000 Gauss, se acorta el hemicuerpo derecho o se elonga. Eso nos da la polaridad y el sitio del fenómeno. Y sabiendo el sitio del fenómeno, podemos saber qué microorganismo lo está provocando. En 1988, el doctor Geuss comenzó a desarrollar sus investigaciones con campos magnéticos en la salud, a partir de los trabajos previos del doctor Brodie-Meyer, lo que lo llevaron a estructurar el biomagnetismo médico como una terapia simple, eficiente y económica. Lo grandioso de este sistema es que al mismo tiempo que hacemos el diagnóstico, hacemos el tratamiento. Entonces ahorramos tiempos, costos, y internamientos, cirugías, en fin, tratamos de evitar todo lo que pueda agredir económica o físicamente al paciente.
Así, la definición de biomagnetismo es el conjunto de cargas que identifican la patología y que está constituido por dos cargas principales de polaridad opuesta, que se forman a expensas de la alteración fundamental del pH de los órganos que lo soportan. A la ley de cargas, la ley universal que todos conocemos, físicos, químicos, biólogos, médicos, que cargas del mismo signo se rechazan y cargas del signo contrario se atraen. Entonces nosotros colocamos imanes con el afán de que se rechacen las cargas y internamente en el organismo se confundan, y obviamente eso va a lograr una neutralidad y eso va a permitir llegar al nivel energético normal donde se condiciona la salud. Un área con una carga alterada en polaridad sur genera una carga en otro sitio de polaridad norte. Ambos se sustentan enviándose electrones y apoyándose electrónicamente. El otro concepto que soporta este sistema es la resonancia electromagnética o biomagnética. Todos estamos en resonancia. Pues resulta que las bacterias y los virus también tienen resonancias. Y gracias a eso, al conjugar esas dos fuerzas que están en la naturaleza cuando se mete un microorganismo, pues logramos que esa resonancia permita que una carga se induzca con otra. No es un fenómeno que podamos inducir con un imanzote en la cabeza y otro imanzote en los pies, no, tienen resonancia. Igual que los celulares, porque si se pudiera escuchar todos los celulares y todas las conversaciones al mismo tiempo sería un caos. Entonces tiene que haber una resonancia que identifique un celular con otro. Igual cada virus, cada bacteria tiene una resonancia y eso es lo que yo descubrí. El biomagnetismo demuestra que en poco tiempo se puede eliminar virus, bacterias, hongos, parásitos, que son la causa de la mayoría de las enfermedades graves. Y el siguiente par biomagnético fue el de la tuberculosis. Un niño con un ganglio obsedado llega al consultorio, tenía diagnóstico de tuberculosis ganglionar, certificado por el Instituto de Enfermedades Pulmonares de Huipulco, y al revisarlo encontramos que corresponde a supraespinoso, que es esta zona donde se ponen las insignias los militares, y lo increíble es que al impactar esas dos cargas, a los 8 días el niño se presenta ya sin escurrimiento, cicatrizado el ganglio y curado clínicamente. El biomagnetismo médico es una terapia efectiva y real basada en conceptos científicos y sustentada por miles de casos que se han sanado de graves enfermedades consideradas antes incurables. Ofrecerle, pero había escuchado y asistido a la teoría del doctor Richard Bernard-Meyer de Estados Unidos. Él propuso que se podía detectar el pH de los órganos internos por medio de campos magnéticos de mediana intensidad. Y yo con ese principio empecé a ver pacientes, pero lo que yo descubrí es una dualidad. Siempre hay dos fenómenos, uno alcalino, uno ácido, que corresponden al polo norte y al polo sur de los campos magnéticos. Y gracias a eso descubrimos el par biomagnético. Y al impactar ese par por primera vez, el paciente curó.
¿Quiénes pueden aprender esta terapia? En opinión del Dr. Goiz, es una terapia que la pueden aprender prácticamente cualquier persona que desee ayudar a sanar a familiares, amigos, clientes o pacientes. Solo requiere un poco de empeño y tener la información correcta y ordenada, como aquí en el libro Sanación con Imanes. Existen cursos hoy en día impartidos por el mismo Dr. Goiz y sus hijos, que son muy recomendables. Sin embargo, por su alto precio, oscilan entre los 17,000 y 35,000 pesos, y trasladarse a la Ciudad de México para algunos no les es posible. Y por su corta duración, normalmente de 3 a 4 días, algunas personas quedan con dudas de cómo hacer el tratamiento correctamente. Hay otros cursos por personas o exalumnos del Dr. Goiz que oscilan alrededor de 5 a 7,000 pesos, que también son buenos, pero los han segmentado y tienen que tomar varios para conocer todo el sistema. Y resulta costoso, y además se imparten en 4 o 5 días, lo cual no les permite a muchos estudiantes asimilar toda la información y quedan con dudas en la mayoría de los casos. Otras personas no han tomado ningún curso, lo han visto por internet, que en la mayoría de los casos es incompleta la información, segmentada y adaptada según el criterio de quien lo está dando. Y obviamente estas personas tienen muchas dudas y ni siquiera saben por qué funciona el biomagnetismo y cómo lo hace en el cuerpo. Por ende, no tienen éxito en sus terapias o es parcial. En este libro digital Sanación con Imanes, todas esas personas que han tomado un curso o no lo han hecho, van a encontrar la información correcta de todo el sistema de tratamiento biomagnético, así como las nuevas aplicaciones recién descubiertas, y además encontrarán un plus de cómo usar el imán en casa para potenciar líquidos y alimentos, para ayudar a mejorar a familiares, amigos o clientes, o nosotros mismos que estemos tratando. Y lo mejor es el precio bajísimo, menos de la mitad de lo que te sale una consulta con un especialista, y con toda la información que siempre has querido, sobre todo para que puedas trabajar con los imanes y sanar enfermedades graves. Todas las personas pueden aprender y buena parte de la información que te damos aquí en Sanación con Imanes se puede hacer de manera directa, sin testeo, como es el caso de las interferencias, las posesiones, los detox y otros, como veremos más adelante. Cuando en Ecuador me llaman para preparar indígenas en el área de Riobamba, que se llama el lugar, y preparamos 250 indígenas. Qué bueno. Sin ninguna cultura académica moderna. Sí, sí, sí. Solamente con sus capacidades, que no se necesita más que buena voluntad para aprender esto. Todo se puede aprender. Y luego ya vine a Chile, al país mapuche. Digo país porque ellos se sienten como país, aunque están en Chile. Y obviamente que ahí fui muy bien recibido y también preparé 200 indígenas mapuches que son muy orgullosos de sus orígenes y aprendieron. Ahora pasemos a ver qué recomendaciones tenemos para el tratamiento de la candidiasis crónica en sanación con imanes. En el caso de candidiasis crónica se sugiere rastrear y colocar los imanes en los siguientes pares. Diafragma, que es la Candida albicans, hongo diploide asexual. Timo recto, VIH1, que es un virus. Estómago, suprarrenales, sarampión, que también es virus. Colon ascendente, colon descendente, Enterobacter cloacae, que es una bacteria. Esófago, vejiga, Histoplasma capsulatum, que es una levadura. Canto, Aspergillus mycosis, hongo filamentoso. Agujero, Gardia lamblia, que es un parásito. Píloro, hígado, oxiuro, parásito, vive en el colon y recto. Colon descendente con colon descendente, Enterobacter cloacae, que es la bacteria. Riñón, Clostridium tetani, bacteria letal. Hígado, hepatitis C, que puede ser por toxicidad por medicamentos. Hiato, testículo, Helicobacter pylori, bacteria causa infecciones estomacales. Cardia, suprarrenales, Estafilococo B, bacteria que algunas mujeres llevan en sus intestinos y vagina. Píloro, disfunción, es la abertura inferior del estómago por donde está comunicándose con el intestino delgado. Ahora pasemos a ver la estructura del libro. En el libro digital Sanación con Imanes vas a encontrar los pares más efectivos
dónde colocar los imanes para más de 250 enfermedades que pueden ser tratadas con biomagnetismo. Veamos un ejemplo de cómo aparece en la propuesta de tratamiento en el libro Sanación con Imanes. En primer lugar aparecerá una tabla con los pares más efectivos para cada enfermedad y su patógeno que lo sustenta a cada uno de ellos. También, como vemos, en este caso aparecen pares que son provocados por disfunciones. Esto quiere decir que el órgano en cuestión no funciona correctamente y al colocar los imanes ayudamos a restablecerlo. También aparecen pares emocionales, es decir, que tienen su origen en una emoción que el cuerpo tiene guardada. Al igual que los anteriores, al colocar los imanes ayudamos a soltar la emoción de esa parte del cuerpo y liberamos energía densa y negativa que pudiera provocar una enfermedad. En caso que tengas dudas en dónde se localizan los pares que se mencionan en los tratamientos, cuentas con una sección de diagramas donde fácilmente podrás ubicar cualquier par en el cuerpo humano. Escribas o copies y pegues el nombre del par, inmediatamente te mostrará su ubicación en donde se debe de colocar los imanes. Y recuerda que en la sección de rastreo te daremos todos los tips y pasos para hacerlo de una manera fácil y correcta. Así que sabiendo su ubicación, basta con colocar el imán y el mismo cuerpo del paciente te indicará que ya está en la posición correcta. Enseguida de los pares a impactar encontrarás la definición de la enfermedad, es decir, en qué consiste, desde el punto de vista médico, así también el por qué se originó o sus causas posibles sabidas hasta el día de hoy. Después se mostrarán los síntomas de la enfermedad que estás tratando, que por cierto son de gran utilidad para determinar el grado de avance de la misma y corroborar su presencia misma. Así también vas a encontrar que está incluido otras enfermedades que se relacionan o son detonadoras de la enfermedad que estás tratando. Muy útil investigación, ya que te permite saber si por otra enfermedad se desencadenó la enfermedad que estás tratando. En Sanación con Imanes vas a encontrar el tratamiento para más de 250 enfermedades, todas ellas definidas, explicadas, sus síntomas y su causa. Y lo más importante, cómo diagnosticarlas y hacer el tratamiento con los imanes, de acuerdo al método Brody-Meyer-Goltz, que es seguro y fácil de aplicar, como ya lo has escuchado y visto. Entre ellas, vas a encontrar tratamiento para papiloma humano, absceso, amebiasis, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer en piel, leucemia, tifoidea, terrigión, vitiligo, hepatitis, quiste de ovario, infecciones en vías urinarias, anemias, VIH, SIDA, depresión endógena y muchas más. También está incluida una sección donde encontrarás el listado más amplio, actualizado y preciso de los pares biomagnéticos. Son más de 500. Son los más efectivos y que a lo largo del tiempo han dado resultado para un sinfín de molestias y enfermedades que han sido curadas en miles de personas. Este listado es único, no lo encontrarás en ningún otro lado. Incluye el patógeno, virus, bacteria, hongo, parásito, por par y la sintomatología que manifiesta en el organismo. Existen listados similares, pero ninguno de ellos es tan preciso, amplio y descriptivo como este que te mostramos, completamente actualizado y autorizado por el Dr. Goltz. No hay ningún par inventado. Ha sido recopilado de la última actualización hecha en biomagnetismo. De uso flexible, ya que puedes hacer búsquedas por bacteria, hongo, virus, parásito, por nombre del par o por síntoma. Por ejemplo, si te llega un paciente o familiar que no cuente con diagnóstico médico, tienes dos opciones. Hacer el rastreo completo y seguramente llegarás al origen de su mal y lo sanarás en unas cuantas sesiones. Por otro lado, de acuerdo al síntoma, tú puedes buscar por el síntoma. Por ejemplo, que tuviese ansiedad. En el cuadro de búsqueda pondrás la palabra ansiedad y te llevará a cada par que su síntoma es ansiedad. Así tendrás todos los pares que tienen ese síntoma.
Una vez encontrados, tú comprobarás en el rastreo qué pares están activos y qué patógeno lo provoca. Sencillo, acabas de hacer un nuevo tratamiento a la medida de tu paciente o cliente. Fenómeno tumoral. En esta sección encontrarás todo lo relacionado con los tumores, cánceres y cómo deben tratarse. Hallazgo muy importante del Dr. Goiz. En los abscesos, en los quistes, en las displasias, en las neoplasias y en la necrosis. Es decir, los cánceres y no cánceres tienen un origen específico que según el Dr. Goiz ya lo tiene identificado. En su investigación, él define el origen de los tumores tanto benignos como malignos, llamados cánceres, y nos dice lo siguiente. Como sabemos, los virus son fracciones de cadenas de ARN o de ADN, pero estas cadenas de nucleótidos necesitan de una mucoproteína para que se vuelvan patógenos, que es conocida como cápside, y dichas cápsides son fabricadas por bacterias específicas para cada virus patógeno o metabólico. Es decir, que existe una relación y hasta una dependencia bioenergética entre los virus y las bacterias, y por lo mismo una simbiosis vibracional y energética, que ésta producirá mutaciones genéticas a nivel celular, que permiten se desarrollen estas incontroladamente o de manera anómala, generando tumores, lo que médicamente se define como cánceres en la mayoría de los casos. Por ejemplo, así, si se asocian dos virus próximos al cráneo o intracraneales, se producirá líquido en las cavidades meningias, edema intracraneal. Si se asocian dos virus en la cavidad torácica, se produce un derrame pleural. Si se asocian dos virus en abdomen, se producirá un infiltrado en peritoneo o ascitis, y así sucesivamente para cada espacio potencial. Si a los dos virus se añade una bacteria, podremos tener un infiltrado séptico. Pudiéramos decir que con el uso de un par de imanes sobre los puntos en donde se encuentra el virus y la bacteria en asociación, eliminamos el origen del crecimiento desordenado de esas células. Por ende, el tumor desaparecerá en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en una neoplasia, que es una formación anormal en alguna parte del cuerpo de un tejido nuevo de carácter tumoral, benigno o maligno, es provocada por 3 bacterias patógenas más un virus, lo que va a provocar un crecimiento lento. Como puedes ver, en esta terapia bioenergética puedes ayudar a curar a tus familiares, amigos o pacientes de cánceres, porque vas a ir al origen de la formación de los mismos. En esta sección, en sanación con imanes, encontrarás los puntos precisos donde impactar o colocar los imanes para eliminar quistes, neoplasias, displasias y otros tumores, tanto benignos como malignos. Imagina la enorme ayuda que puedes dar al tener esta información y así evitar dolores, sufrimientos y gastos innecesarios a las personas que los padecen. E incluso tú puedes adelantarte al diagnóstico médico, ya que haciendo el rastreo sobre los puntos del cuerpo que corresponde a cada tumor, puedes saber si está presente o es otro el origen de la dolencia de tu familiar, cliente o paciente. Solito el organismo lo expulsa cuando ya no tiene los patógenos que lo están alimentando. Todos los tumores crecen. No Sí. dejan de crecer. Sí, Eso es una ley de la oncología. Y si cambian de lugar o decrecen, pues ya no es maligno. Y eso lo logramos con los campos magnéticos. Pero tenemos que quitar todos los microorganismos que lo están generando. claro. Por ejemplo, el Hodgkin, que es un tumor de cuello, está soportado por bacterias, entre ellas la difteria, la tuberculosis, la sífilis, y todo eso no maligniza el tumor. Se tolera. Y por eso hay Hodgkin falso o Hodgkin verdadero. El verdadero Hodgkin, que ya es un cáncer, por decirlo, exige la presencia de la lepra.
La lepra es la que define el fenómeno cáncer. Claro. Lo grave es que hasta un 90% de los cánceres no son cánceres. ¿Y qué son? Abscesos, displasias, neoplasias. Ahora en Ecuador... ¿Pero esto porque son diagnósticos que no están bien dados o la medicina hoy no puede llegar a dar un diagnóstico certero de cáncer? Es que ¿Qué es lo que pasa? Depende del criterio del médico que hace el estudio citológico. El patólogo es el que define que es cáncer. Pero de acuerdo a mi sistema, pues no es cáncer. Acabo de ver 3 casos en Ecuador y solamente estaban en un estadio inflamatorio, ni siquiera de pretumor ni tumor, y lo dan por cáncer. Y eso a mí me angustia mucho, pues ¿cómo es posible que por un proceso inflamatorio crónico, que tiene que haber degeneración tisular, ya lo dan por cáncer? Si nos bañáramos y juntáramos todas las células que estamos expeliendo de la piel y se las lleváramos a un patólogo, quizá nos dijeran que es cáncer. Cuidado, lo que estoy diciendo me puede costar hasta la vida. Rastreo o testeo. El método de diagnóstico usado por el par biomagnético se le conoce con el nombre de rastreo o testeo. Es de suma importancia el correcto rastreo sobre el paciente o cliente, ya que es la base para detectar las alteraciones en el cuerpo, hacer el tratamiento correspondiente. Es decir, depende del rastreo que lleves a cabo un buen tratamiento. Como comprenderás, en el biomagnetismo, a la vez que se hace el diagnóstico, se hace el tratamiento. Este método fue descubierto por el Dr. Richard Bronnier. Descubrió el método de cómo hacer el diagnóstico o rastreo a través del imán norte. Se basa en la premisa de que donde exista una alteración del pH en el cuerpo, al colocar encima de esta zona alterada un imán con polaridad norte, se manifieste un fenómeno en el hemicuerpo derecho, de contracción o elongación de la misma. Te lo explico. El descubrimiento del Dr. Bronnier, que después también aplicó el Dr. Goiz Durán, que dicho sea de paso, aprendió cuando asistió a clases con el Dr. Bronnier, como lo hemos escuchado de él mismo anteriormente, como método de diagnóstico es un fenómeno medible. Quiere decir que obedece a las leyes de los campos magnéticos. Si tú colocas un imán norte encima de una zona o lugar del cuerpo donde existe una alteración del pH, sea esta por bacterias, virus, hongos o parásitos, siempre tendrás una respuesta. Perfecto. Entonces, ¿qué falta? ¿Por qué en ocasiones sienten los estudiantes de biomagnetismo que no le responde el cuerpo del paciente, cliente o familiar cuando hacen un rastreo? Simplemente porque no se ha comprendido o no saben todos los pasos a seguir y lo que se debe utilizar para el rastreo preciso. Aquí en el libro digital Sanación con Imanes se describen todos los pasos precisos y el secreto, por así decirlo, para que cuando rastrees estés completamente seguro que encontrarás todos los pares de la enfermedad que necesita tu familiar o paciente. Y te decimos de una vez, no necesitas ser superdotada, superdotado o clarividente o qué sé yo. Es tan sencillo como que hagas lo que se te indica. También incluimos un video en donde verás en forma sencilla cómo efectuar el rastreo y las técnicas a aplicar en casos específicos con pacientes, clientes o familiares que presenten circunstancias específicas o te dificulten el rastreo. En pocas palabras, en esta sección aprenderás en forma definitiva a rastrear correctamente y en un tiempo récord, ya que tendrás toda la información y el secreto para que tu rastreo sea preciso. Para detectar estos pares biomagnéticos también emerge de la observación que hizo el doctor Richard Bronnier, porque los astronautas cuando empezaron a salir regresaron con alteraciones del hemicuerpo, ya sea el derecho o el izquierdo, él no sabía por qué, pero cuando él puso un campo magnético cerca de los primeros astronautas, se corrigió ese acortamiento y obviamente él postuló
que cuando hay una alteración energética, y específicamente por pH distorsionado, se acorta o se elonga el hemicuerpo derecho. Y eso es lo que nos dio a nosotros la pauta para entender que si se acorta el hemicuerpo derecho, estamos ante la presencia de un campo bioenergético alcalino o negativo, o norte. Y cuando se elonga el hemicuerpo derecho, es lo contrario. Nuevos descubrimientos en el uso de los imanes para sanar, sobre todo aquellos que ya han sido probados y autorizados por el Dr. Goiz y sus hijos a través del tiempo. Algunos de ellos, como veremos, son de colocación directa y lo pueden hacer cualquier persona que tenga la información que se encuentra en este libro, Sanación con Imanes, fácilmente y con grandes beneficios para la salud de uno mismo o de los pacientes que uno esté tratando. El PAR-GEN, protocolo para generar células madre nuevas en el cuerpo. Protocolo propuesto por el Dr. Humberto Lucio Castañeda, en donde el objetivo es que una vez eliminado el patógeno del órgano, glándula o tejido en cuestión, procedamos a su restauración por medio de las células madre para reconstruir lo dañado y volver al funcionamiento normal del mismo. Si bien es una investigación que ya ha tenido éxito en algunos pacientes tratados, aún continúa en desarrollo e investigación. Sin embargo, abre una posibilidad para la recuperación del daño causado por la enfermedad. Sugiero lo utilices ya que junto con las terapias de células madre mesenquimales puede llegar a ser una terapia prácticamente milagrosa, ya que se reconstituye casi cualquier órgano o tejido dañado. Aquí en tu libro Sanación con Imanes encontrarás el protocolo completo, cómo se debe aplicar el PAR-GEN. Es fácil de aplicarlo, pero debes conocer el protocolo completo para su mayor efectividad. Interferencias psicoenergéticas. Se llama así cuando un evento inesperado, sufrido en soledad o en compañía, altera el campo energético que rodea a las personas. Por ejemplo, una mala noticia, pérdida de un trabajo, accidente de un ser querido, ver algo desagradable o violento, etc. Provoca que el campo energético se fracture o se rasgue, haciendo que la persona se sienta débil, miedosa y sin fuerza para enfrentar los retos diarios de la vida. En estas condiciones energéticas, la persona es más propensa a enfermarse debido a la baja de su sistema inmune por la condición que está pasando. O si ya está enferma, se agudizará y adquirirá otras enfermedades y no podrá sanar. En el caso de los niños, se muestran alterados, tímidos o con exceso de actividad o nerviosos. Utilizando los pares para interferencia, en poco tiempo recuperaremos el campo energético y los estados mentales y de seguridad volverán a la persona, favoreciendo su curación en cualquier enfermedad que tenga o en su estado mental y carácter. Lo mejor de todo es que son de aplicación directa, no es necesario rastreo alguno, lo puede efectuar cualquier persona. Posesión. Hablar de posesiones es delicado, ya que la imaginación nos lleva a todo tipo de escenarios posibles, sobre todo a cuestiones de bajo nivel energético. La posesión que aquí estamos tratando es de tipo energético, vinculada con seres que murieron, desencarnaron, y que una pequeña partecita llamada efluvia, que es como un puntito diminuto, se adhiere a una persona cerca de ellos. Por ejemplo, la muerte de una madre puede generar una posesión energética en una de sus hijas, ya sea porque la hija piense constantemente en su madre y no acepte que ya murió. Entonces, por vibración de pensamiento, puede hacer que una partecita energética de la madre se le adhiera a ella, lo que implica que estará restándole algo de su energía propia y esto puede conllevar a que se sienta débil o tenga estados depresivos más recurrentes. También es común en personas muy enfermas que se les pegue esas energías bajas en su campo magnético que los rodea y los debilitan aún más. Esto es porque su nivel de defensas es muy bajo y se hacen presas fáciles.
Con la colocación de los pares que en el libro Sanación de Imanes se menciona en la página 581, ayudaremos a nuestros familiares, amigos o pacientes a sacar estas energías bajas de su campo magnético y tendrán una enorme ayuda para tomar fuerzas y recuperarse nuevamente. Es como una inyección de energía pura que le da oportunidad de reconstruirse y sentirse pleno nuevamente. Es importante para los terapeutas o personas que se dediquen a atender familiares, amigos o pacientes, protegerse de las cargas energéticas bajas que les pueden transmitir las personas que están tratando. Este conjunto de pares para posesiones les permite a los terapeutas en biomagnetismo y otras terapias descargar y sacar esas energías bajas o posesiones que adquieren de sus pacientes o familiares, evitando así en el largo plazo debilitarse y enfermarse por esta razón. La buena noticia es que no hay necesidad de rastrear, solamente colocar los imanes en los lugares indicados y dejarlo por el tiempo señalado. Sí, me enfermo porque yo trato pacientes y me contaminan, pero me curo. Yo tengo 71 años. Y se lo ve súper bien. Y yo me siento bien. Y cuando me siento mal, pues me pongo los imanes y ahí la llevo. Este novedoso tratamiento que se aplica sin necesidad de rastrear. Se colocan los imanes en los lugares indicados y beneficia enormemente al paciente, cliente o familiar por el trabajo con los grandes filtros del cuerpo, con el sistema inmunitario y con el sistema nervioso central. Además, nos apoya a despolarizar más fácilmente los pares encontrados, es decir, potencializa la sesión de imanes. Esta terapia es también de protección para el terapeuta, ya que al normalizar la carga energética que trae el paciente o cliente o familiar, estamos normalizando esa energía. Y una vez que esa energía ya no es densa ni cargada, cuando efectuamos el rastreo y tengamos contacto con él, su energía densa ya se normalizó y también ya no seremos afectados por ello. Una de cada 3 personas tiene tuberculosis, que es una bacteria, suele atacar los pulmones y se transmite por vía aérea. En el Detox B ya lo estamos atacando o previniendo este mal tan común. La desintoxicación básica va a permitir que el paciente o cliente tenga un mejor aprovechamiento de la terapia de biomagnetismo y menores molestias en el proceso de curación. Es una herramienta fácil y poderosa que encontrarás en la página 586 del libro digital Sanación con Imanes. Detox A y D para la prevención del desgaste de cadera, problemas intestinales, regula el metabolismo, elimina la carga tóxica acumulada en la zona lumbar, facilita la despolarización de otros pares encontrados. Un paciente armonizado tiene menos cargas negativas, lo que ayuda al terapeuta a no contaminarlo. No hay necesidad de rastrear, colocamos los imanes en los lugares indicados, los dejamos por espacio de 15 minutos o mientras se hace el rastreo del paciente. Técnicas de despolarización, máximos y mínimos. Técnica que potencia la despolarización más allá de la respuesta general del paciente en el rastreo. Es decir, buscamos el máximo performance en cada punto de acuerdo a la anatomía topográfica del cuerpo y no precisamente un punto anatómico solamente. Cuando aplicas esta técnica tendrás seguridad que despolarizaste de la mejor manera posible cada par. Doble polaridad, técnica que nos muestra cómo se deben colocar los imanes en un mismo punto, doble polaridad, y si se encuentran en ciertas áreas del cuerpo, cómo llevarla a cabo de forma correcta y segura. Rastreo del nervio óptico. Ver página 591. Desplazamiento desde el ojo hasta el occipital ipsilateral. Y para buscar el par, utilizar la técnica de B, antisimetría, simetría o vector.
75%. En ese momento me habla y me dice mi buen amigo Alfred, ¿qué puedo hacer, David? Porque este paciente ya le regresó y puede perder la visión así. Bueno, pues hazle rastreo de nervio óptico. Empezó haciendo rastreos de nervio óptico y en 4 sesiones finalmente el paciente recupera hasta un 10% ya de pérdida de la visión. Hoy en día el paciente ve al 100%, algo que no se puede hacer con medicina. Si alguien es oftalmólogo y sabe aquí acerca de esta patología, siempre queda con una secuela de por lo menos el 20 o el 30% y van a requerir cirugía o tratamiento con corticosteroides. En este caso, se evitó la cirugía láser, se evitó el tratamiento prolongado y agresivo con corticosteroides. Su doctora en Estados Unidos recomendó seguir con las sesiones de biomagnetismo. No se utilizaron otras terapias y mejoró sustancialmente y sin regresión a partir del rastreo del nervio. Bueno, este es el paciente y él solito se iba desplazando el nervio. Este es el ojo derecho, que está normal. Vean cómo todas las capas de la retina están juntas. Vamos ahora sí a ver el ojo izquierdo, que está dañado. Aquí ya empieza, se ve todo el desprendimiento. Comparativa, no normal, se fue antes. Finalmente así es como que incluso pinta una carita. Y ahí está. Se reabsorbió todo el líquido. Hoy en día este paciente tiene una visión del 100%. Chakras. En los últimos años se ha incrementado el interés de las personas por las terapias alternativas que contemplan no solo el cuerpo, ya sea por curiosidad o deseo de encontrar una solución para las dolencias que la medicina alópata no ha podido curar. Muchos han optado por probar este tipo de alternativas, y es que a diferencia de la ciencia, las terapias alternativas como el biomagnetismo se centran en lograr un equilibrio físico, mental y energético, como vía para tratar problemas de salud. El término chakra proviene del sánscrito, textos sagrados y cultos del brahmanismo escritos en el siglo XV y X a.C. en la India, y significa círculo o disco. De acuerdo con el hinduismo, los chakras principales son 7 y son centros de energía que se ubican en diferentes partes del cuerpo humano. Funcionan como unas válvulas reguladoras del flujo de energía y dependiendo de su ubicación varían en su fuerza vibratoria y velocidad. En la India se cree que el aire inhalado, conocido como energía prana, recorre el cuerpo dándole fuerza a los centros de energía. Los chakras reciben, acumulan y distribuyen el prana para optimizar las funciones de varias partes de nuestro cuerpo. El equilibrio de los chakras presupone equilibrio energético de los órganos y una expresión de su estado mental en el ser de la persona. Y cuando los chakras se desequilibran, también lo hacen las glándulas u órganos del cuerpo. Con los imanes se puede equilibrar los chakras fácilmente, ayudando a mejorar su energía en general y aportándote un estado mental equilibrado. El equilibrio de los chakras se hace con cargas magnéticas alternadas y es diferente en mujeres que en hombres. Lo puede hacer cualquier persona, ya que no hay necesidad de rastrear, solo colocar los imanes en la polaridad que se indica en el libro digital Sanación con Imanes, en las páginas 593 y 594, y basta tan solo con 15 minutos para regularizar tus chakras y sentirte nuevamente plena o pleno, lleno de energía. Se puede aplicar a toda la familia sin restricción alguna. Sección doméstica de apoyo a la terapia con imanes. Las terapias alternativas o naturales son llamadas así porque se basan justamente en elementos que encontramos en la naturaleza. Dentro de estos elementos naturales aparece la magnoterapia, basada en el aprovechamiento de la acción positiva de los campos magnéticos sobre los organismos vivos. Esta sección da consejos simples y sencillos de cómo utilizar el magnetismo de los imanes para potenciar, por ejemplo, líquidos, comidas, así también cómo utilizar este campo magnético favorable para ayudar a la desinflamación de las dolencias en el cuerpo. Cuando el agua o cualquier líquido entra en contacto con un imán permanentemente durante cierto tiempo, el magnetismo lo penetra, produciendo cambios en propiedades del líquido y así se magnetiza. Por ejemplo, veamos el caso del agua. ¿Para qué sirve el agua magnetizada? La experiencia ha demostrado que el agua magnetizada ayuda en el tratamiento de casi todas las enfermedades y es especialmente benéfica en padecimientos digestivos, nerviosos y urinarios.
El agua magnetizada reduce el exceso de acidez y de bilis en el aparato digestivo y normaliza los movimientos intestinales, expulsando toda la acumulación de materiales tóxicos y de esa manera limpia completamente el sistema, mejora la digestión, aumenta el apetito, expulsa la enfermedad y la salud y la energía de las personas que la toman con regularidad se ve beneficiada. Además de estas propiedades del agua magnetizada, es eficaz en el tratamiento de asma, bronquitis, resfriado, tos y todo tipo de fiebres. También se recomienda el uso del agua como auxiliar externo para el lavado de ojos inflamados o irritados, heridas, brotes, eczemas, etc. Otros alimentos como el yogur descremado, magnetizado, con una potencia específica, si se consume a diario por el tiempo adecuado, proporciona vigor y vitalidad. En casos de debilidad o agotamiento, este yogur ha demostrado ser de gran utilidad en la recuperación o incremento de la potencia sexual también. Los jugos de diversas frutas tratados con magnetismo se vuelven más refrescantes y son más nutritivos. Los aceites con propiedades medicinales también se pueden magnetizar para hacerlos más efectivos, especialmente en casos de la caída del cabello, problemas de la piel. El aceite magnetizado con la polaridad adecuada y el tiempo indicado en el libro Sanación con Imanes en la página 597 puede ser de gran ayuda. Para cualquier dolencia corporal se puede aplicar directamente el imán en la zona con la polaridad adecuada. Va a disminuir la dolencia o inflamación en la zona. Te recuerdo que según la polaridad, la función del imán va a tener una reacción en el cuerpo, así también su potencia, lo cual lo puedes consultar en el libro digital Sanación con Imanes en la página 598. Veamos dos ejemplos. Dolores dentales. Se aplica el imán con el polo correspondiente directamente sobre la piel, a nivel del dolor hasta que éste desaparezca. En dolores musculares se aplica el imán o imanes con el polo correspondiente 2 veces al día. El dolor desaparece al cabo de un par de días. Lo que vas a encontrar en el libro digital Sanación con Imanes son pares por enfermedad, esquemas de ubicación, definición de las enfermedades, síntomas, relación con otras enfermedades, tratamiento para más de 250 enfermedades, el listado más completo y actualizado, fenómeno tumoral, rastreo, nuevos descubrimientos, el par gen, interferencias, posesiones, Detox B, Detox ID, técnicas de despolarización, rastreo del nervio óptico, chakras, sección doméstica, magnetización de líquidos, colocación directa de imanes en el cuerpo. Y continúan las buenas noticias. No solo puedes ayudar a tus familiares o amigos a sanar de enfermedades comunes o graves, sino también tenemos un excelente precio de promoción, que es de 959 pesos con 99 centavos. Pero esta ocasión, por lanzamiento, tenemos un descuento del 50%, por lo que solo pagarás 479 pesos con 99 centavos. 15 veces menos que lo que pagarías por un curso estándar de biomagnetismo, y sin toda la información con que cuenta el libro electrónico Sanación con Imanes. Y eso no es todo. A las primeras 200 personas que adquieran el libro Sanación con Imanes, se les obsequiará completamente gratis el curso en línea El Poder de las Enzimas Digestivas. El curso tiene un precio de 1,500 pesos, $84, en donde aprenderás sobre el funcionamiento de las enzimas digestivas, cuáles son, en dónde se encuentran, cómo te puedes beneficiar en incluirlas en tu alimentación o como nutrición complementaria. Este curso forma parte del diplomado en medicina ortomolecular que el autor de este libro, Sanación con Imanes, Jesús Ram, imparte en la Ciudad de México, ya que él cuenta, entre otras cosas, con licenciatura, estudios de medicina ortomolecular, biomagnetismo, la dieta del grupo sanguíneo y del genotipo, técnicas de liberación emocional y otros. Este curso te capacita para el manejo de las enzimas
sustancias claves para la salud del cuerpo y para mantener joven tu sistema digestivo y por ende todo tu cuerpo. Es por eso que el doctor Hiromi Shinya le llamó la enzima prodigiosa. Por el tema que estamos trabajando, que contiene 3 tipos de enzimas diferentes. 2 de ellas, las enzimas digestivas y las metabólicas, son producidas por el cuerpo. La tercera categoría, las enzimas de los alimentos, enzimas digestivas, ya vamos al tema como tal. Las enzimas digestivas ayudan al cuerpo a digerir los alimentos por los que trabajan llevando los nutrientes hacia las diferentes partes del mismo. 2 de las más conocidas son excretadas en el estómago por el intestino delgado y por el páncreas. Fundamentalmente, el cuerpo a digerir las grasas. Sí, es una enzima que desdobla, ayuda a que se haga el proceso de digestión. Que se incluyen dietas para personas obesas. Se les agrega algunas sustancias, algunos productos, incluso a nivel farmacéutico, que contienen lipasa o que inhiben a la lipasa, cualquiera de los dos. Cuando se mandan estas bebidas, para no tener problemas posteriores del riñón, de que esté soltando proteína y demás, se esté saturando, podamos enviar enzimas. Entonces, bueno, mando la bebida proteica y mando 2, 3 pastillas de enzimas digestivas que va a contener fundamentalmente para carbohidratos y para proteínas, ¿verdad? La proteasa o la peptidasa, que va a digerir los carbohidratos, la lipasa, que digiere la grasa, la disacaridasa, que digiere el azúcar, y la celulasa, que va a digerir la fibra. Fundamentalmente estos son los más importantes. Y hay fibras que no son solubles, que van a pasar tal cual en el intestino y van a ser su limpieza. Y la celulasa es la que interviene en el caso de las fibras solubles. Por primera vez lo escuches, te invito a que las grabaciones anteriores las estudies para que sepas qué son las enzimas, cómo se aplican y por qué necesitamos enzimas. También, ahora sí como un plus, ¿verdad? Química ortomolecular, vimos las técnicas para diagnosticar qué tipo de enzimas requerimos o qué tipo de enzimas estamos careciendo. ¿Se acuerdan? Platicamos de varias técnicas, entre ellas la primera pues, es por medio del cuestionario, la consulta directa. Es un cuestionario amplio, concreto, de hábitos de alimentación y de vida. Después, índices enzimáticas. Bien, una vez que ya se tienen estos elementos y se puede diagnosticar qué tipo de enfermedad, qué tipo de enzima va a ser la adecuada, hoy vamos a pasar ya al no tener las enzimas adecuadas, muchos los factores que dan lugar a una disminución de las enzimas digestivas. Las más evidentes son ingerir una cantidad excesiva de un determinado tipo de alimento para el tratamiento de esta personita. Sí. Ahora, si se presenta fiebre y erupciones, entonces vamos a indicar también un calcio en forma de caltato de calcio, una alga Kel y también la proteasa ácida estable, la glucosa oxidasa y la catalasa. En caso de que presentara una fiebre y erupciones, ¿verdad? Indicaremos eso. Formas de pago. A nivel nacional es muy sencillo hacerlo y seguro, ya que no te pedimos número de tarjetas. Puedes hacer un depósito en cualquier OXXO o hacer un depósito en Banorte, a las cuentas que aparecen en pantalla. Una vez hecho esto, mándanos una copia del depósito al correo sanacionconimánespedido@gmail.com
o al WhatsApp 449-553-7098 con todos tus datos, tu nombre completo y tu correo. Si prefieres la opción de PayPal, envíanos un correo a sanacionconimanes@gmail.com para que enviemos tu solicitud de pago. Todos los pedidos se surten al siguiente día. Para formas de pago internacionales, es decir, fuera de México, el precio es de $26.99. Lo puedes hacer a través de Western Union con los datos que aparecen en pantalla. Envíanos una foto al correo sanacionconimanes@gmail.com o al WhatsApp 449-553-7098. Si prefieres la opción de PayPal, envía un correo a sanacionconimanes@gmail.com para que enviemos tu orden de cobro. Todos los pedidos se envían al día siguiente.